Hola, ¿cómo les va? Este es nuestro último en órbita de este año, este 2025 que se despide en un par de horas. Y junto a Tomás Pardo, nuestro editor, Gabriela Valenzuela está asignada a un turno diferente y por eso no está hoy con nosotros. Con nuestro editor Tomás Pardo, también con Egon en el comando central de la transmisión. Vamos a tratar de hacer un resumen de este 2025, pero quizá no el resumen que usted espera en términos de tal día pasó tal cosa, sino que vamos a tratar de, con Tomás, de ir identificando los temas del año, temas que pasaron los meses y que siguieron vigentes, o temas que incluso estando vigentes van a pasar rumbo al próximo año, que es ahora, pasa mañana, en calidad de temas importantes. Yo quiero empezar diciendo una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención de este año, que incluso la dejamos expresada en una de las columnas de opinión que a veces grabo acá. El péndulo democrático, que en casi todo el mundo fue hacia la derecha y en algunas partes hacia la ultraderecha. Y lo quiero dejar mencionado porque a mí me parece, Tomás, para ir contigo, que fue una de las características del año, cómo diversos países fueron cambiando de gobierno. Es un ejercicio de alternancia democrática, pero que los analistas y los politólogos no alcanzaron a prever un fenómeno que no significa exactamente ir hacia ese lado en masa, sino significa el que los votantes, los electores en el mundo han ido exigiendo soluciones más prácticas, más pragmáticas, más del día a día, que estos acostumbrados eslogan políticos que se promete tanto y al final no se cumple. No sé si a ti te parece que eso da para ser uno de los temas del año. Sí, totalmente, Carlitos, porque y también todo esto que no vamos a decir que las naciones giraron a la derecha, a la ultraderecha o a la izquierda, a la ultraizquierda. La gente fue moldeando, según mi apreciación, fue moldeando su intención de voto por distintos puntos sociales, sobre todo en Latinoamérica, que es seguridad y migración. Y los que se resultaron electos bajo un discurso que es bien trumpiano, que hemos hablado acá, que es muy a la usanza de Trump, de enarbolar banderas, de resaltar nacionalismo, de apelar a la mano dura. Creo que eso ha sido, sobre todo en Latinoamérica, el punto donde los candidatos, ahora presidentes electos o presidentes en ejercicio ya en algunas naciones, adoptaron como eslogan o como discurso de propaganda. Creo. ¿Podríamos agregar el miedo como factor político? Sí, yo ahí lo meto en el punto de seguridad. Expresado en campañas que finalmente no eran campañas reales como en la política vieja, es decir, Pardo piensa una cosa, Egon piensa otra cosa, usted piensa otra cosa, yo pienso otra cosa, y empezamos a dialogar sobre lo que pensábamos. Aquí lo que yo vi, por lo menos este año, puedo hablar de Hungría, puedo hablar de Italia, puedo hablar incluso en nuestro continente de Ecuador y Paraguay, sí. Campañas que iban derechamente a anular la percepción del otro, es decir, adjudicarle tal cantidad de cosas mal hechas que no resistiera el análisis. Lo otro que yo te quiero agregar para ir de vuelta contigo es el simplismo. Aquí ya no estamos hablando de ideas elaboradas, no es que queramos un plan o quisiéramos un plan para determinado problema. No, aquí hablamos de cosas mucho más simples. Yo prometo hacer esto que le endulza el oído al elector, pero nadie le garantiza que se le vaya a cumplir, porque también en la alternancia democrática queda un espacio entre el hecho de que quien llega al gobierno, si no tiene respaldo legislativo, no es mucho lo que puede hacer. Y eso se le oculta al electorado. Al electorado se le dice, participe de esta épica, de esta narrativa, que vamos a cambiarlo todo. Te sumo un punto de contraparte, de que el elector y muchas veces el ciudadano común y corriente no vota por partido, vota Correcto. Por caras, vota por sensaciones. Y eso le pasa en la sociedad chilena, pasa en Brasil, pasa en Perú. Bueno, Perú es otra situación que también es digna de hablar este 2025. Pero nosotros hablábamos de un discurso que va del nacionalismo, seguridad, migración, etcétera, y que también el elector vota o cambia el sentido de voto de izquierda a derecha porque los que gobernaron no cumplieron primero sus promesas o no supieron dar el ancho en lo que prometían. Y por eso hace que tenga
voto, entre comillas, castigo, que cambia de vereda, iba a decir entre baranda y vereda, cambia al sector opositor, pues dice, mira, ya voté por este, no me cumplió, ¿qué pierdo votando por este otro que está pidiendo, como tú decías, soluciones al problema? Sin poder o decir, y esto pasa en todo sentido, en todas partes del mundo, de asegurar que lo van a hacer, pero lo está prometiendo como eje central. A mí lo que me preocupa es que esto, repetido en el continente, esta oscilación democrática, que yo creo que es normal, termina dándole un jaque, no mate, pero un jaque muy fuerte a las políticas de Estado. Porque lo que está sucediendo es que quien llega al poder decide que él tiene 4 años para salvar la situación. Pero resulta que en esos 4 años quienes saben de política a uno dicen, miren, usted en 4 años, la verdad, el primer año se instala, el segundo año entiende cómo funciona el sistema, el tercero ya está aplicando las cosas que usted logra hacer aprobar, y al tercero y medio ya está en campaña. Sí. Y el cuarto y quinto recién... El próximo presidente, digo el cuarto o quinto, claro, el próximo presidente está inaugurando, llevando aparte proyectos que se hicieron antes. Pero voy más allá. Una de las razones por las cuales cuando uno mira a Europa, que nos gusta mirar a Europa porque para qué estamos con cosas, Europa nos lleva un poquito de ventaja, es que hay políticas que son de Estado y hay situaciones políticas en la administración, porque el gobierno es la administración del Estado. Gobierno y Estado son diferentes, no es lo mismo. Sí, y entonces... Claro, perdón, porque para la gente de pronto que se pierde, gobierno es el sector político que llega a hacerse cargo del Estado. Correcto. Pero el Estado es toda la institución, ya sea oficialismo, detractores, todo es parte del Estado. Correcto. Y Estado es el ente... Claro, ¿no? Me parece muy bien. El ente que nos llamamos chilenos, colombianos, venezolanos, qué sé yo, porque es el Estado en el que vivimos. Ese Estado tiene una constitución que regula las relaciones, que si no nos metamos en eso. Sí. Pero sí creo que la ausencia de políticas de Estado es la que produce los ejemplos de inestabilidad en prácticamente todo el mundo. Y es difícil tener estabilidad cuando mi política se basa en negarte a ti. No, Pardo desarrolló no sé cuántas obras. No, las obras de Pardo no son sostenibles en el tiempo, nosotros vamos a salvar esto. Incluso recurriendo a la semántica para crear realidades que a veces no son tan evidentes. Ese es uno de los buenos temas de este 2025. ¿Tú me permitirías hacer un paralelismo de lo que estamos hablando? Efectúe un paralelismo. No sé qué significa, solo lo dije. Cosas en paralelo. Bobo. Porque claro, tú estabas hablando de la alternancia en el poder. A mí me parecía el otro día en mi algoritmo de Instagram de cómo una mexicana resaltaba, o varios mexicanos resaltaban en cómo en Chile se adopta este péndulo político, que les llamó la atención de cómo, por ejemplo, Janet Jara felicitó a Kast, cómo Matei felicitó a Kast, cómo Kaiser o todo el resto felicitó a Kast, el llamado que hace Boric, el presidente Boric, al presidente electo José Antonio Kast, del rol que tuvo también Michelle Bachelet en estos contactos, y dicen, claro, miremos a Chile. En un par de horas tenían las elecciones ya definidas. Hora y media después sabíamos que había pasado. Exacto, y decía, y acá en México aún estamos peleando entre sectores, aún acusan fraude, y fue una elección que pasó hace bastante rato. En esta misma línea, en Chile hemos visto que durante larga data, a pesar de que cambie o no de sector político, los proyectos siguen adelante. Una u otra se tumban por razones ideológicas de pronto o de presupuesto, pero no sé, vámonos más cerca, vámonos a Argentina. Próximamente en Milei, que literal pasó la motosierra de un montón de proyectos que llevaba el kirchnerismo, algo que en Chile, en estos 20 y tantos años de democracia que llevamos, más, ¿no? ¿Cierto? Las matemáticas no son lo mismo, pero bueno, es la idea, no pasa, que al menos si vemos la política exterior y la analizamos con la política interna, somos bien estables. Y que si bien los políticos por la tele o medios de comunicación o redes sociales se tiran mucho odio entre ellos a veces,
pero aún así gozamos, creo, de una salud política que, a pesar de todos los populismos que podamos ver, si nos comparamos a la región, tenemos estándares bastante altos, creo yo. A ver, no soy que me guste todo, pero si lo veo con otros... Yo lo voy a mirar con altura de miras. Chile tiene un servicio electoral robusto, a prueba de lo que usted quiera. Sí. Lo conozco de cerca, en algún minuto conocí al presidente del CERVEL, conversé con él. Oye, perdón, y un dato ahí de la causa, el CERVEL que se instaura después de la dictadura. Correcto. Y un CERVEL que ha sido prueba de transparencia para todos, aunque hubo intentos de inutilizarlo, eso proviene de un sector político que lo tiene en su librito, claro, hablar de fraude. Esa es una. Dos, Chile goza de una economía estable con una inflación del 3%. Podríamos tener menos, pero no es una mala inflación. Tenemos problemas de empleo, ahí seguramente el nuevo gobierno va a tener que hacer. Tenemos problemas de delincuencia, pero lo que sí tenemos es un profundo orgullo de cómo la democracia en Chile tiene una interpretación derivada de los dolores que nos tocó vivir. En tema de fondo, está la alarma para que... Ya, perfecto. En temas de fondo, la política chilena podrá tener, entre comillas, odiosidad en la escena chica. Sí. La escena republicana, el presidente en ejercicio llama al presidente electo, la candidata derrotada va y lo visita, sí, y más allá de lo que los medios puedan informar adentro, Chile es mencionado por un ejemplo porque hay un acuerdo de respetarnos, y ese acuerdo de respetarnos es parte de lo que seguramente este 2026 que llega, los politólogos más bien que políticos, van a tener que empezar a considerar. Es decir, no podemos estar a puertas del año 2050, que es como un hito en el cuento de la humanidad, viviendo las mismas cosas que vivíamos en 1800 y tanto. Sí. Yo creo que Chile tiene que aprender. Don Tomás, yo cerré mi primer tema del año. ¿Cuál es el tema suyo de este año? Estuve pensando en varios puntos, Carlito, pero me voy a quedar con uno que es bien doloroso, que es bien álgido y que es un conflicto que lleva demasiado tiempo sobre la mesa y aún no hay voces que se hagan cargo de él, que es el conflicto palestino-israelí, pero lo voy a llevar a la figura de Irán en este caso. De que a la gente, o a nosotros o en general, nos llamó la atención del bombardeo que hace Irán a territorio israelí, donde se vio por primera vez permeado el domo de hierro que por años Israel se ha dedicado a perfeccionar y el mismo Netanyahu se ha jactado de tener un sistema de protección de su espacio aéreo o de su territorio, y que se vio flanqueado por drones, por bombardeo. Yo creo que para el 2025, en tema armamentístico, en tema de territorio, para lo que significa este conflicto, yo creo que le dolió bastante al gobierno de Netanyahu y a sus dispositivos de seguridad. Yo quiero tomar ese tema, complementar aquello del armamentismo que me parece correcto, y la participación de Irán como apoyo de los movimientos terroristas que soportan parte de la causa palestina. Quiero ser súper claro. Sí. Los terroristas palestinos no representan al pueblo palestino, se representan a sí mismos. Bajo ese parámetro, tuve durante este año 2025... Bueno, y pasa lo mismo con el pueblo israelí y sus gobernantes. Me parece muy bien acotado aquello. Tuve durante el año que va a terminar el dolor de hablar no sé cuántas veces de lo mismo. O sea, hay 72,000 personas muertas. Sí. Nadie puede garantizar que esas 72,000 todas eran terroristas, pero a mí lo que me escandaliza es cómo la muerte de unas personas de lado y lado se instrumenta para atacar a civiles inocentes. Lo que pasó en Israel en ocasión del ataque de Hamas fue un acto de terrorismo. Lo he dicho muchísimas veces. Lo condeno con la posibilidad que tengo de periodista de condenarlo con toda la fuerza que tengo. Lo que vino después era una respuesta que era legítima. Israel, como Estado de Derecho, tenía el ídem de defenderse de ese ataque terrorista en la forma y modo que Israel creyera conveniente. Eso es bien puntual decirlo. Pero es que la forma y el modo se pasaron varios pueblos de largo a vista y paciencia de todos. Entonces ahí hay dos temas. Uno, el atacar a civiles inocentes que no tienen que ver con el problema en sí mismo.
Mohamed, que estaba con su hijo en la mitad de un edificio que fue bombardeado, no era parte de la guerra. Murieron periodistas que quedaron en cámara. Correcto. Y entonces el mundo para este 2026 yo espero que haga una reflexión sobre dos temas. De verdad, esa es la manera civilizada de resolver un problema que, entre otras cosas, no tiene solución posible porque el organismo rector del mundo, las Naciones Unidas, se equivocó de medio a medio cuando hizo la asignación de los territorios. Eran 6 pedazos en Palestina que no se tocaban entre sí. Y hay una cosa en derecho que se habla de la continuidad geográfica de un Estado. La razón por la que Chile, por ejemplo, no le puede ceder una salida al mar a Bolivia fuera de su frontera es que eso es territorio peruano. Y por lo tanto ni nosotros podemos ceder territorio dentro de nosotros porque nos quiebra, nos daña la continuidad. Sí. No, y aparte, bueno, que bueno tocaste ese tema también. En el norte, años atrás, se planteó una idea de darle mar a a Bolivia, por el eje colindante con Perú, y Perú se no. Pero bueno, volviendo al tema. Termino para ir contigo. Sí. Entonces, eso es parte de la reflexión que yo aspiro. Pero aspiro también a que el máximo organismo internacional que nos regula a todos, que es Naciones Unidas, que debería, empiece a cumplir su papel. Que aquellos que tienen derecho a veto, que son 5, sí, no sean los que le impidan al mundo condenar agresiones de ambos lados. Que no sea que nos tengamos que conformar con que podemos emitir una declaración, pero si la vetan es lo mismo que letra muerta. Pero es que pasó lo mismo con Rusia y Ucrania. Por eso mismo. Y entonces... o sea, considerando los niveles, correcto, también. Pero sí. Es lo mismo lo que tú dices. Pero yendo a lo mismo, no puede ser que el poderoso, el que sea, sí, dicte las normas de un conflicto, y si uno eleva la voz en favor del débil, el malo es uno. Eso no puede seguir pasando. Y otro discurso también me gustaría comentarlo, Carlos, y no sé qué opinas tú, pero esto es muy personal, obviamente, porque son opiniones. Estamos haciendo este recap del 2025. Pero se instauró un discurso de que sí, los ataques de Israel fue por la defensa que hizo el ataque, que hizo el equipo terrorista de Hamas a esta fiesta de jóvenes israelitas. Y es un discurso súper simplista y que deja detrás los años y años de invasión, de masacre que ha tenido el gobierno de Netanyahu para atrás también con el pueblo palestino. Porque he visto en muchas publicaciones de sí, pero es que nadie habla de que esto lo empezó Hamas cuando atacó a civiles inocentes y con captura, con rapto y todo el tema. No rehenes, porque rehenes se entiende que son parte de otro bando que está en una guerra, fueron secuestros. Sí. Pero claro, se toma este discurso que es más pro Israel, y dice no, porque es la defensa a lo que hizo Hamas. Y esto es sin ningún ánimo de justificar nada, porque son inocentes los que están los que murieron y perjudicados. Los que están sufriendo de pasada. Exacto, exactamente. Pero claro, y con ese discurso dejan atrás los años de abuso que ha tenido Israel con los palestinos, o el gobierno de Israel con los palestinos, porque insisto, hay mucha gente en Israel que quiere paz, de que es imposible, por ejemplo, no sé, vivir bajo la constante alarma de las sirenas de bombardeo, no es vida para nadie. Y insisto, y volvemos a lo que dices tú, por un error de la ONU, de Inglaterra en su tiempo, de los protectorados, que se desentendieron y dejaron a 2 pueblos, son pueblos, sí, al azar, de gobernantes descriteriados y con sangre demasiado fría, y que está afectando a mucha gente, a gente desplazada, a gente que se tuvo que, no sé, es un tema bien terrible, pero creo que también era necesario hablarlo de ese. Me parece que es correcto que usted lo exprese como usted lo siente. Aquí la gracia que tiene en órbita es que decimos lo que pensamos, eso tiene un valor. Claro. Yo quiero complementar lo siguiente. Yo creo que hay otra cosa que se instaló aquí, y es que si usted no está conmigo, está contra mí. Yo me acuerdo de una de esas indignaciones grandes que me dio, porque yo me indigno de vez en cuando. Indigno es que me molesta la dignidad, no es que vocifero como un orate, que a veces también lo hago. Cuando Netanyahu, muy suelto de cuerpo,
ante la acusación de abusos de derechos humanos en Gaza, dijo que los medios que contábamos lo que estaba pasando en Gaza estábamos contra Israel y éramos medios terroristas. Yo le quiero aclarar una cosa, yo no soy terrorista y no trabajo en un medio terrorista. Trabajo en un medio que a mí me obliga a decir lo que estoy viendo, sin tomar partido, aunque íntimamente lo pueda tener. Y en cualquier caso, el partido que yo tomo es la verdad. El partido que yo tomo es la protección del débil. El partido que yo tomo es no mentirle a usted, aunque usted crea que le estoy mintiendo, ese es su derecho. Pero a mí no me obligan a defender algo que de suyo es indefensible. Cuando yo estoy hablando de un conflicto que ha costado más de 70,000 vidas y las que están costando ahora están en invierno. Ayer dicen las agencias internacionales, un chiquito palestino murió de frío, pero nosotros ya no estamos ocupados de eso, pues estamos ocupados de Venezuela, estamos ocupados de Ucrania y Gaza pasó a otro orden. Y vendrá otro tema que saque el otro. Sí, y yo creo que, no sé si es para cerrar el tema, al menos de mi parte, que lo terrible que se vuelve una muerte que se suma a un número que pasa a ser indeterminado o lamentablemente infinito porque siguen sumando, nos deshumaniza y nos despreocupa, insisto, de dos pueblos que nada tienen que ver con sus gobernantes, con sus causas terroristas que estén aunadas al sufrimiento de un pueblo. Creo que lo hace terrible, tanto por matanzas, por genocidio, por como se les quiera decir, porque hay gente inocente que no tiene arte ni parte y que muchos de ellos ya no quieren vivir así, por años. Cada vez, y con eso cerramos más bien que cierro, cada vez que un fallecido en un conflicto es un número, a mí me da un dolor muy grande. Sí. Nadie nace en este mundo para ser un número. Nadie nace para ser el muerto 69.554 porque vendrá el 55. ¿Quién se acuerda del muerto número 1? ¿Quién lamenta esas muertes? ¿Quién dice, oiga señor, usted tenía derecho a reprimir, pero no a abusar? Ah, no, es que yo tengo todos los derechos y el que no está conmigo está contra mí. No me cierra a mí la ecuación. Y es una de esas ecuaciones 2025 que no me va a cerrar, porque todas las iniciativas que se han anunciado están negociadas entre personas ajenas a la realidad de Gaza. Entonces, ¿cómo? Yo negocio con Egon, negocio con Tomás, pero de los gazatíes no hablamos nada. Es una deuda que el 25 nos deja y vamos a ver si la pagan el 26. Avancemos. Le tengo un temón. Estuvo denso, pero yo creo que yo creo que a la gente le gusta. Sí, y para cerrar nomás mi punto es enviarle no sé si sirva de algo, pero un mensaje de esperanza tal vez a tanto palestinos, israelíes, y más que por nacionalidad, a la gente. Yo creo que es que algún día, y ojalá próximo, tengan esa paz que todo el mundo se necesita para el día a día, para que crezcan, para que sean ciudadanos del mundo y que no se crezcan con un remordimiento y un sufrimiento por ser parte de un territorio que lamentablemente no tiene un orden como debería. Voy a entrar a su terreno desde acá. Otro de los artistas del año fue la inteligencia artificial. Un acopio de información que inicialmente se tomó como la panacea de todo, porque sabía mucho, sabía de todo, y que como todo monstruo cuando comienza a desarrollarse, cría monstruitos. Entonces ahora tenemos una inteligencia artificial que hace muchas cosas, entre otros. Yo soy power user de inteligencia artificial para muchas de las cosas que hago. Sin embargo, a mí no se me olvida que yo soy responsable por lo que digo, soy responsable por el uso. Y por lo que hago. También. ¿Y por qué lo coloco como tema? Porque creo que el mundo no estaba preparado para, no sé si la segunda o la tercera revolución tecnológica de trascendencia en lo que llevamos de humanidad. La primera fue la creación de las computadoras, cuando yo llegué y pude utilizar información y acopiarla. La segunda en su minuto fueron las redes sociales, cuando eso, que era un invento militar, se convierte en un aparato de conexión. Y la tercera, para quien habla, es la inteligencia artificial. ¿Usted qué piensa? Porque usted se mueve en ese mundo. No en el de la inteligencia artificial, sí en el mundo de la computación aplicada. Sí, me decir, no en el mundo de la inteligencia.
Perdónenlo, de vez en cuando tiene estos ataques. Egon, lo lamento. Soy una IA. Tú tienes que dejar. Somos una IA. No, yo creo que es una gran herramienta, pero que está supeditada al pensamiento crítico de la gente, y que ese es el que hace que todas estas tecnologías fallen, o más que fallen, que sean un punto negativo para la sociedad. ¿A qué voy con esto? Que la gente se cree o compra el primer discurso que ve o la primera acción que ve en redes sociales, y no tienen el poder de criticar, o el ojo clínico, o simplemente creer todo lo que ven. Hemos visto escenas ilógicas que uno dice, esto a primera vista es falso. Y pasa porque, primero, y esto se mezcla un poco con las fake news, que de hecho, bueno, dame, lo voy a dejar pasar. Pero que la gente no quiere esto todo tan rápido, que el pensamiento crítico lo están dejando atrás. A mí me encanta la inteligencia artificial, es un gran aliado, nos ayuda mucho en la pega, me soluciona muchas cosas. Pero por otro lado está la gente que quiere todo rápido, todo fácil, y que le falta ese pensamiento crítico y que no cuestiona, solo acepta. Pero además tiene otra arista que para mí es mucho más peligrosa. Porque el pensamiento crítico, seamos francos, no se vende en la farmacia, la gente no lo compra. O sea, para mí el pensamiento crítico, lo digo del no creer todo a primera vista. Ya, tener un ojo de decir, esto es falso. Sí, pero la gente, mire, ¿para qué estamos con cosas? El sentido común es el menos común de los sentidos. Bueno, sí. Y el pensamiento crítico, pues no lo venden en la farmacia, uno no puede comprar 1 kilo de eso. No digo que tenga mucho sentido común y no digo tampoco tenga mucho sentido crítico, pues tengo lo que tengo. A mí lo que sí me preocupa es esto. Cuando una persona agarra la inteligencia artificial, lo primero que tienen que entender es que está hablando con un ente, con una entelequia, con algo que ha recogido información y le puede contestar, pero no es la vida. Y crecientemente hay una cantidad de gente que cree que ChatGPT, que Gemini es su compañía. Ojo, con una compañía que está adiestrada para contestarte lo que tú quieres leer, y ahí empiezan los problemas. En alguna de estas cosas periodísticas de este año, en Japón, la señora se casó con ChatGPT. Yo recuerdo que me reí mucho, porque al final de cuentas era que no. La señora venía de una relación sentimental mala, etcétera, etcétera, pero se enamoró de ChatGPT. ¿Cómo no te vas a enamorar de algo que te contesta siempre lo mismo? Pero ojo, antes de ir contigo, ¿cuáles son los niveles de disociación que tenemos, de soledad que tenemos, que el ChatGPT o cualquier otra plataforma, no lo estoy haciendo publicidad ninguna, se convierte en compañía? Y eso es súper peligroso, porque ya tenemos un mundo que apunta de fake news. Por ejemplo, un fake news que está dando vueltas por todos lados. Una foca que está huyendo con su cría y se encuentra una lancha y deja a su cría en la lancha se la lleva, la salvan y después la foca llega a recuperar a su cría. Eso es falso. Y lo han hecho con focas, con tigres, con gatos, con perros. Videos que son y te dicen más encima. Claro, y te dicen más encima. Usted llega y ve una belleza, la que fuera, y la ve tan perfecta que ni siquiera duda. Ya, pongamos eso a la mesa. Pero imagínese usted que alguien llegue y le diga, fíjate que siento cierta afinidad contigo. Claro, pues si me hablas todos los días, ¿en qué sientes afinidad? Y no hay todavía, y yo ojalá dejo para el 26, la posibilidad de que haya una contracultura. Porque a todo movimiento de cultura, ojo, cultura no es arte, cultura es el desarrollo de pensamiento creativo, viene una contracultura, viene un momento en que uno empieza a ajustar las piezas y empieza a darse cuenta cómo. ChatGPT a mí me sirve para recopilar información, entre otras cosas, para desarrollar proyectos raros. Un día me dio por crear un país con billetes, con todo, y trabajé en ese proyecto, no sé, di tú, 3 meses, y lo dejé botado. Pero la gente que busca compañía en ChatGPT lo que está mostrando es lo precarias que son las sociedades que tenemos, donde supuestamente las redes sociales nos comunican más, sí, pero hay un agregado, nos incomunicaron más también. Sí. Y ahí va el punto interesante, o más que interesante, digno de análisis, de que la gente quiere todo rápido, sin chequear, sin este manoseado concepto de pensamiento crítico. Y que nosotros lo hicimos el año pasado, cuando no sé si te acuerdas, estábamos haciendo una transmisión en Twitch,
Y con Carlos empezamos a jugar con la inteligencia artificial, con el chat GPT, creo que era como el 2. De algo. Sí, era el bisabuelo, el tatarabuelo de sí, y le preguntamos que le pedimos que nos relatara un gol de Marcelo Sala en el Mundial. ¿Te acordás? Sí, le falsificamos toda la información. No, y claro, para ver qué respondía. Y nos dio un gol perfecto, y de hecho, y tú hiciste el alcance de que, claro, ese gol era de Zamorano. Sala no había tenido incidencia en ese partido y lo relató. ¿Y por qué? Porque claro, porque la inteligencia artificial va a respondernos lo que nosotros queremos. La inteligencia artificial busca, y ni siquiera la inteligencia artificial, las aplicaciones en sí buscan que uno se quede en la aplicación. Pero que no pregunte mucho. Es que después voy para allá. Instagram quiere que tú te quedes en Instagram. Facebook quiere que tú te quedes en Facebook. TikTok quiere que tú te quedes en Facebook. Te muestra lo que tú quieres, porque te hace sentir bien, porque te sientes en tu lugar seguro. Gratificado. Exacto. YouTube les gusta que estés tan bien porque te va a mostrar cosas que tú quieres. Y esto hace burbujas. Te muestra mundos paralelos. ¿Qué? No mundos paralelos, pero te muestra solo lo que tú quieres ver. ¿Por qué? Porque si te muestra algo que tú no quieras ver, te va a dar un rechazo, y ese rechazo te va a hacer que salgas. Entonces, ¿qué hacen todas estas aplicaciones? Porque ya sea inteligencia artificial o lo que sea, son aplicaciones. Las aplicaciones quieren que tú te quedes, y te va a mostrar una realidad totalmente distorsionada. Hasta el día de hoy en las elecciones en gente X dice, yo no sé cómo ganó tal, si a mí siempre me aparecían publicaciones de la gente apoyando y no sé cómo ganó X. Porque tu algoritmo te mostró lo que tú querías, lo que tú eres más afín. Hay una cosa que es bien simple. Antes de ir a cualquier parte, en Google, que es el navegador que yo uso, existen más. Está Chrome, Google es Chrome, está Edge, hay varios más. Sí, está Firefox. Entonces usted agarra y ponga arriba zapatillas verdes. Entonces le va a contestar. Va a decir, miren, zapatillas verdes. Apenas usted abra la página de su portal preferido, las columnas del lado, las box del lado, van a tener zapatillas verdes. Compre zapatillas verdes, yo no sé dónde, yo sí sé qué. El problema de fondo, Tommy, es que la gente, más allá de no pensar y más allá de comprar, se volvió cómoda. Sí. Entonces, uno por ejemplo, yo no soy negado para dibujar. No sirvo, no hay caso. Pero yo sí puedo agarrar a la aplicación que uso y decir, mire, quiero que haga esto y refinarlo con instrucciones. Pero hay una cosa, el sistema no está hecho para preguntas inquisitivas. Se aburre y se aburre rápido. Si usted le empieza a preguntar, por ejemplo, dígame de qué color era, no sé, el caballo blanco de Bolívar, blanco. Y yo le digo, no, pero yo tengo versiones de que era un poco jaspeado de café. Empieza el loop. No, yo no lo he encontrado, pues te estoy diciendo, hasta que el tipo te dice lo que tú quieres. El problema de fondo, señora... Y te dice, perdón, me equivoqué. Sí, claro. Pero el problema de fondo no es ese. El problema de fondo es que usted, para usar inteligencia artificial, tiene que hacer una cosa que es difícil y que es lo primero que hay que hacer. Es cuál es el lugar que ese invento tiene en mi momento. De hecho, por ejemplo, cuando yo recopilo información a través de inteligencia artificial, lo que yo hago es leer primero lo que creo que me van a contestar. Claro. Y cuando me contesta empiezo, oiga, ¿por qué no está el nombre del presidente? Oiga, tal cosa, oiga, tal otra, y me cae un glitch que es maravilloso. Ese falló la conexión. Y yo cuando me cae, falló la conexión, apenas la restauro, le dijo, te fuiste a la tierra del olvido. No, de ninguna forma, lo que pasa es que hay muchas peticiones. Mentiras, no le gusta hacerlo. Entonces, si usted quiere pensar, pensamiento crítico, quiere aprender, pida información para poder aprender. Claro. No pida algo que le resuelva el problema, porque probablemente se lo resuelva mal. Sí. ¿Le hago una infidencia? Una vez, apurado de tiempo para el noticiero, llegó premio, entrégueme los nombres de los 3 premios Nobel de Química de este año. Pero no puse el año. Entonces me salieron 3 nombres. Jane no sé cuantito, Matthew no sé cuantito y Fulanowski. Yo estoy al aire en el noticiero. ¿Fulanowski era ruso? No, era Kamarovsky. Ya, estaba al aire y de pronto yo digo, pero muy propio en la forma que trabajo,
el premio de química de este año fue para Jane, yo no sé cuantito, John no sé cuantico, y fulanos, que de pronto levanto la cara, miro el monitor, y en el monitor decía otra cosa totalmente diferente. Era Frank, Joe y Jim, por decir cualquier cosa. Y a mí me toca decir al aire, perdón, discúlpeme, me confundí de nombre, los nombres son estos. Cuando usted no hace ese paso previo de informarse primero antes de pedir, le van a meter el dedo en la boca todos los ratos. Y la inteligencia, lo menos que es inteligente. Porque no puede generar pensamiento por sí misma, puede generar respuestas, pero no pensamiento. Sí, no, solo para cerrar la idea, estamos medio pasados ya, parece, ¿no? Claro, la inteligencia artificial no es inteligencia en sí, es un motor de búsqueda más avanzado. Es eso. Bien. Usted puede preguntarle a ChatGPT, contrástelo en Google. Listo. Así de fácil. Con ese motor de inteligencia ya más avanzado, con esa declaración de intenciones con respecto a Gaza, con lo que hablamos del giro mundial, vamos cerrando un año que ha sido muy bueno para nosotros, gracias a la compañía de ustedes. Gaby Valenzuela está fuera de turno, la tendremos próximamente. A nombre de nuestro hombre técnico de hoy, Don Egon, muchas gracias. A nombre de Tomás Pardo, nuestro editor, muchísimas gracias. ¿Vamos por más o no vamos por más, don Tomás? Vamos por más. Porque me quedó corto el resumen. Quería hablar de China, pero ya hablamos demasiado. Bueno, en el comienzo de año, el próximo capítulo que venga, en el próximo año, le prometemos que en el Year Starter, qué gringo me salió. No sé qué significa, pero en el comienzo de año, programa de comienzo de año, vamos a hablar de China. Como siempre, les agradecemos los mensajes de amor infinito, eso lo llevamos en el corazón. Para nosotros es un orgullo trabajar para ustedes, para el 13 también. Felicidades, pásela bien, cuídese. Nos queremos encontrar con usted el próximo año, donde quiera que esté.